Así puestos en pie, abrimos nuestras Biblias en el Salmo 119 y vamos a leer el versículo 18 para comenzar. La semana pasada empezamos a ver este salmo. El Salmo 119 es un salmo muy precioso y no hay que tenerle temor porque es el salmo más grande de la Biblia, o el capítulo más grande, sino que hay que examinarlo porque hay un tesoro aquí extraordinario. Gloria a Jesús. Le damos la bienvenida a hermano José Vargas, que había estado un poco mal de salud, pero ya está acá con fuerza, nos da gusto. Gloria a Jesús. El Salmo 119, versículo 18, dice así. Mire qué hermoso este salmo. Yo creo que es una oración que nosotros debíamos de hacer cada vez que leemos las Escrituras. Dice así la palabra de Dios, Salmo 119, versículo 18, y la leo en el nombre de Jesús. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Por qué no lo leemos juntos? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tus misericordias para con nosotros, Señor. Exaltamos tu nombre en esta mañana. Te pedimos que seas tú ministrando nuestras vidas, que tu palabra haga el efecto necesario en cada corazón y en cada mente. Tú eres el buen pastor y te pedimos que nos pastorees, que nos alimentes y nos guíes por el buen camino a través de este mensaje, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar? El Salmo 119 es un salmo que exalta la palabra del Señor. Es un salmo que alaba la palabra del Señor. Me encantó el último canto que se ministró en el devocional de esta mañana, que justamente hablaba de eso, de la palabra del Señor, cómo la palabra del Señor lo levanta, la palabra del Señor le guía hacia su destino. Es la palabra del Señor que nos fortalece. Y este canto que ministrábamos al final de nuestro devocional esta mañana, es un canto que también alaba la palabra de Dios. Igual que el Salmo 119, es un salmo que alaba la palabra de Dios, que exalta la palabra del Señor. Hoy vamos a ver ciertas secciones. No vamos a ver todo el salmo porque sería difícil mirarlo todo, pero vamos a ver ciertas secciones. Dijimos ya que el Salmo 119 se compone de 22 párrafos, cada párrafo para una letra del alfabeto hebreo, para el abecedario hebreo. Nosotros tenemos A, B, C, D, E, F y uno continúa hasta la Z, ¿verdad? Ellos, comienza la primera palabra de ellos, Aleph, la primera letra, perdón, Aleph. Bet es la segunda. La tercera es Guimel, que es la que estamos viendo ahora en este versículo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Son 8 estrofas o 8 versículos por cada letra. Bien interesante, es un salmo acróstico y bien fácil de memorizar para los niños y los jóvenes y la gente hebrea, porque viene en un orden alfabético para ellos. Y esa manera es fácil de memorizar. Nosotros si tratamos de memorizar el Salmo 119, nos quemamos el cerebro, yo creo, pero creo que se pudiera, pero sería más difícil exigirle a nuestros niños que se lo memoricen. Pero los israelitas, los hebreos, sí le exigían a sus hijos que lo memorizaran porque es bien fácil de aprendérselo, debido a que va en estrofas de 8 y estas 8 estrofas representando una letra del alfabeto de ellos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Yo creo que esa es una buena oración que nosotros podemos hacer al comenzar el estudio de la palabra. Cuando tomamos la Biblia todos los días para leerla, deberíamos decirle: Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver en tu palabra las maravillas que hay acá, ¿verdad? Los secretos que hay acá, las bendiciones que hay acá, las maravillas de tu ley. La ley acá es la palabra del Señor. Creo que es una oración importante porque el ser humano de por sí es un hombre carnal o terrenal, como dijo el apóstol Pablo, y se le hace difícil entender las cosas espirituales. Algunas personas han querido leer la Biblia
y no han podido entenderla porque se les hace difícil y no le hayan sentido algunas veces. Y dijo el apóstol Pablo esto en Primera de Corintios, si va conmigo, 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14, dijo el apóstol Pablo esto: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y la palabra del Señor acá, estos 66 libros, tienen principios espirituales, principios eternos, cosas espirituales que para el hombre natural no logra entenderlo. Entonces se le hace como locura varias de estas cosas, y por eso es que es importante que nosotros le digamos: Señor, abre mis ojos, ayúdame a entender estas maravillas tuyas, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, porque de otra manera no podemos entenderla. Pero sabe de que el hombre que decide leer la Biblia, el hombre natural, el hombre que no es espiritual y decide leerla, cuando abre su corazón, sabe que en la misericordia de Dios han alcanzado la verdad del Señor. Escuchaba un testimonio de un joven mormón. Desde que nació toda su vida fue a evangelizar a un pastor bautista, y el pastor le dijo: mira, estás equivocado, lee el Nuevo Testamento, léelo. Y dice que él se enojó, quiso debatir con el pastor, pero se fue y empezó a leer el Nuevo Testamento, y empezó a leerlo, y empezó a darse cuenta de quién verdaderamente es Cristo Jesús, y a darse cuenta que la salvación no es por obra, sino que es por fe y por la gracia de Cristo Jesús. En los 2 años de misionero que tuvo que andar en Orlando y todas esas áreas evangelizando, al final, cuando le piden, hacen una reunión para todos los jóvenes que andan en sus bicicletas o a pie, ustedes los han visto por 2 años, cuando están a punto de terminar, piden que cada uno dé un discurso de lo que ha aprendido. Y él, cuando pasó, dijo: pues yo aprendí que Jesús es Dios y que la salvación es simplemente por la fe y es por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. Quedaron todos asustados de que él, sin darse cuenta, se convirtió a Cristo. Después él hace su renuncia al mormonismo y se entrega a Cristo Jesús. Sus padres, papá y mamá, hacen lo mismo, siendo ellos líderes principales del mormonismo en Utah. Allá ella era profesora de la universidad más grande de los mormones, y el papá era un sacerdote de los mormones. Y al ver a su hijo, él les dijo: lean la Biblia. La leyeron ellos también y se terminaron convirtiendo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es viva y es eficaz. Y aún, démosle fuerte ese aplauso al Señor. Y aún si el hombre natural, que se le hace locura y no entiende, aún si él decide leer con un corazón abierto, va a encontrar la salvación en este libro. Lee Strobel es otro, un detective, escritor para el Chicago Tribune. También se convirtió a Cristo leyendo la Biblia, tratando de desacreditarla, y en vez de desacreditarla terminó convirtiéndose, y él es el autor del libro The Case for Christ, el caso para Cristo. Y les conté del joven en una de nuestras cárceles aquí del condado Kern, en la cárcel más bien de juvenil del condado Kern, que estuvo en solitario porque estaba al borde del suicidio, y lo único que había era una Biblia en la celda. Leyó la Biblia por 2 meses y se entregó a Cristo Jesús. Cambió su vida, ya no se suicidó, sino que más bien quería saber más de Dios, y llegó la salvación a su vida. Así es que aunque el hombre natural empiece a leer esto, Dios en su misericordia va a alcanzarlo, siempre y cuando el hombre vaya con un corazón dispuesto a saber la verdad de quién es el Dios de la Biblia. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El versículo 34 dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Tus testimonios son mi delicia, me deleito leyendo la palabra del Señor. Y además de eso, que la palabra del Señor es nuestro consejero, nos aconseja, nos guía. ¿Cuántas veces hemos encontrado en la palabra del Señor el consejo para nuestras vidas? Yo muchas veces, y aún de cosas específicas que la Biblia no habla, aún ahí yo he encontrado la solución y he encontrado la respuesta del Señor cuando he leído la palabra del Señor buscando alguna dirección para una decisión específica que yo tengo que tomar, que yo sé que no voy a encontrar ahí: Harry, toma esta decisión. No lo voy a encontrar ahí en la Biblia.
pero sí hay consejos acá que son exactos para lo que estamos viviendo el día de hoy, para nuestras necesidades, y por eso el salmista dice, pues tus testimonios, tu palabra, son mis delicias y mis consejeros. Por eso es importante la lectura de la palabra del Señor, porque nos aconseja, nos guía, nos da dirección. La siguiente sección acá es Dalet, es la siguiente letra del abecedario hebreo, y en Dalet acá miremos el versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Qué versículo más impresionante y más verdadero. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Sabe que todo lo que nos rodea en este mundo trata de que nuestra alma esté por el polvo, por el piso. Casi todo lo que está a nuestro alrededor no nos fortalece, no nos anima, sino que nos destruye y nos tira hacia el piso. Y sabe que el planeta es así. El planeta tiene una ley que se llama la ley de la gravedad, y nosotros siempre vamos a estar contra el piso, ¿verdad? Si usted quiere volar, no va a poder. Si brinca, cae. Todo lo que sube, dijo Isaac Newton, ¿qué pasa? Todo lo que sube tiene que bajar. Entonces aquí nosotros caminamos en este planeta apretados por la gravedad, ¿verdad? Nos está apretando hacia abajo, y que bueno, si no saliéramos volando y pararíamos en la luna o no sé a dónde pararíamos sin la gravedad, pero estamos ahí, todo el planeta nos está presionando hacia abajo. Pero la cosa es que también en lo espiritual hay muchas cosas que nos están presionando y nos están deteniendo en el polvo. Y yo creo que muchos de ustedes son testigos de cómo eso sucede en nuestras vidas, y estas cosas que nos rodean nos tienen contra el piso. Pero la palabra del Señor que dice acá nos vivifica. La palabra del Señor nos levanta, nos da vida. Por eso es importante, amados hermanos, que sigamos la lectura bíblica. Ustedes son testigos, y todos acá espero que vayan conmigo leyendo las escrituras. Desde Génesis a Apocalipsis tenemos diferentes planes de lectura bíblica para un año. Algunos van en el plan cronológico de lectura bíblica, otros van en un plan que van leyendo uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Y yo esta vez me fui de la manera más clásica, que es de Génesis a Apocalipsis en orden, según los 66 libros de la Biblia como aparecen en el orden. Así voy yo esta vez. La última vez la leí cronológico, fue de gran bendición, pero hoy tenía un deseo de irme en orden, y así voy. Y yo le animo a que siga leyendo la palabra del Señor. Si usted se mantiene en la palabra del Señor todo el año, usted va a estar vivo, va a tener vida, porque ¿sabe qué sucede? Esto que nos está tratando de mantener en el polvo es el pecado, y alrededor de nosotros el pecado está a la orden del día. Así le dijo el Señor a Adán: a la puerta está el pecado, pero con todo eso tú te enseñarás del pecado. Se lo dijo a Caín más bien. El pecado está a la puerta, el pecado está a la orden del día, pero con todo eso el Señor espera que nosotros tomemos la decisión correcta. ¿Y qué nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas, a tener vida? Es la palabra del Señor. Tu palabra me da vida, porque la palabra del Señor nos aleja del pecado, y el pecado nos aleja de la lectura de la palabra del Señor. Examínese si usted está leyendo la Biblia diariamente, si usted tiene un devocional de lectura bíblica, de tener comunión con Dios. Examínese. Si no lo tiene, amado hermano, arrepiéntase y tome la palabra del Señor. Quizás no nos va a alcanzar ya, porque ya estamos entrando al tercer mes, 2 meses completos hemos estado leyendo la Biblia, pero comience, porque tiene toda la vida para hacerlo. Si somos cristianos, yo digo que debemos de leer la Biblia. Dice acá: abatida hasta el polvo está mi alma. Ahí está nuestra alma, pero la palabra del Señor dice: vivifícame según tu palabra. Gloria a Jesús. Dice el versículo 27: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Otra vez, hazme entender. Quiero meditar en tus maravillas, quiero encontrar las maravillas de tu ley, quiero encontrar estos secretos que hay acá. Y hay veces que están ahí y uno los lee y pasa por ahí y no los capta. Y verdad, y vuelve a leer otro día o en otra ocasión,
y capta. Y uno dice, ¿qué pasó? Pero si yo ya había leído esta porción bíblica, ¿por qué no lo miré la vez anterior? Y eso sucede. Algunos hermanos han estado testificando de eso, ya han leído la Biblia anteriormente, pero hoy van leyendo otra vez y van encontrando otras cosas que no le pusieron atención la primera vez. Y por eso dice, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas, poder descubrir estas maravillas del Señor. Dice el versículo 30, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Este salmista dice yo, y lo dice de una manera poética, de una manera acróstica, usando las letras de Dalet nada más, la letra Dalet, y haciendo 8 estrofas. Y él dice, yo he escogido el camino de la verdad. Yo quiero andar en tu camino. Yo he decidido ir por tu camino. Que nosotros también podamos decidir ir por el camino del Señor, aferrándonos a la palabra del Señor. En la G sería, o E para nosotros, si lo pronunciamos la H muda, o en inglés he, tenemos acá en esta letra del abecedario hebreo, encontramos acá que de la palabra del Señor se menciona como estatuto. En el versículo 33, estatuto. El 34, ley. El 35, mandamiento. 36, testimonios. El 37, tu camino. El 38, tu palabra. El 39, tus juicios. Y el 40, tus mandamientos. Así es que a la escritura, el salmista acá le dice tus estatutos, tu ley, tus mandamientos, tus testimonios, tu camino, tus juicios. Esa es la palabra del Señor. Recuerde de que él está escribiendo esto usando una de las letras del abecedario. Imagínense qué ejercicio sería para que usted y yo tomemos el abecedario y digamos, voy a escribir 8 estrofas usando la letra A y acerca de la Biblia, sin repetir, porque aquí él no repite ni una. Así que sin repetir, yo voy a usar la letra A y para escribir 8 estrofas acerca de la palabra de Dios, de la Biblia. Y después voy a tomar la letra B y voy a escribir otras 8 estrofas de la palabra del Señor, sin repetir. Y la C y así. Imagínense qué difícil es esto, ¿verdad? Pero qué bonito cómo el Espíritu Santo guió a este salmista para escribir este Salmo 119. Mire lo que dice el versículo 41 en la letra Vau. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Que tu salvación pueda venir a mí por tu dicho. Tu dicho es tu palabra. Que tu palabra pueda llegar a mí, tu misericordia se dé en mi vida a través de tu salvación que viene con tu palabra, tu salvación conforme a tu dicho. Sabe que para obtener salvación, la única manera de obtener salvación es a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña que Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarnos y darnos vida eterna. Nos enseña el por qué Jesús tenía que morir y por qué razón es que esto se da. Para el que no ha leído y el que no quiere entender el hombre natural, le es locura, ¿verdad? De que la salvación sea a través de Cristo Jesús, quien murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Fue crucificado en la cruz del Calvario. La palabra del Señor nos enseña el por qué y que Jesús hizo ese sacrificio. Y también nos dice la Biblia misma de que la salvación viene por la locura. A Dios le agradó salvar a la humanidad por la locura de la predicación. ¿Y predicación de qué? De la palabra de Dios. Y por eso es que dice la Biblia que el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y después dice el apóstol Pablo, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? No han creído. ¿Cómo van a invocar el nombre de Jesús si no han creído en Jesús? Pero ¿cómo creerán si no han oído de Él? ¿Cómo van a creer en Jesús si no, ni saben quién es Jesús? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique?
Porque la única manera que puede oír la gente es que usted y yo les prediquemos, les enseñemos la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Y por eso hoy, el mes de marzo, estamos en el mes de misiones, porque estamos hablando de enviar misioneros. ¿Para qué? Para que el misionero nosotros lo enviamos. ¿Cómo lo enviamos? A través de nuestro sostenimiento con ofrendas y oración, y el ánimo y fortaleza que le podemos dar a estos misioneros que están en lugares donde el evangelio no ha llegado todavía. Nosotros los enviamos. Entonces ellos predican acerca de Cristo Jesús. La gente oye acerca de Cristo Jesús y la gente cree en Cristo Jesús, y cuando ellos han creído en Cristo Jesús, entonces ellos invocan el nombre de Cristo Jesús y pueden ser salvos. Todo comienza aquí, nosotros enviándolo. Jesús nos envió. Jesús dijo: id por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones. También dijo: id por el mundo y predicad el evangelio, ¿verdad? A eso le conocemos nosotros como la gran comisión. La gran comisión. Y es importante que nosotros todos nos involucremos en la gran comisión. Nuestra ciudad está siendo alcanzada para Cristo Jesús. No somos la única iglesia en la ciudad de Bakersfield. Hay muchas y buenas iglesias en Bakersfield que están predicando, y le doy gracias a Dios por eso, porque somos compañeros de milicia, diferentes concilios, diferentes denominaciones, algunos independientes, no pertenecen a ningún concilio, grupos pequeños que se levantan, iglesias grandes. Pero si están predicando a Cristo Jesús, que la salvación es por gracia y por la fe solamente en Cristo Jesús, entonces son nuestros hermanos y estamos entre todos ganando a nuestra ciudad. Tenemos 35 grupos familiares donde estamos reuniendo arriba de 450, 460 fue el de la semana pasada, que estamos predicándole el evangelio de Cristo Jesús, y tenemos los cultos acá dentro de este local. Tenemos la radio, La Redención 103.5 FM, que es otra herramienta para que el evangelio llegue a nuestra ciudad de Bakersfield, y es una gran bendición. Estamos haciendo el trabajo aquí y estamos activos evangelizando y discipulando nuestra ciudad de Bakersfield. Pero en este mes de marzo yo quiero que hagamos conciencia en el mundo, porque Jesús dijo que fuéramos al mundo. Qué difícil es ir a las Amazonas, qué difícil es ir a Malí o los otros países que están allí en el desierto Sahara, que la temperatura llega a 130, eso es común, ese calor terrible de África, donde las serpientes y los escorpiones se dan ahí bien fácil, porque lo caliente, no sé cómo en la arena ahí les gusta vivir. Y es un peligro tremendo. Ahí están las naciones musulmanas, esos países son musulmanes en África. Ahí es difícil llegar, pero que nosotros podamos orar, enviar gente allí y estar dispuestos a ir, porque el que envía tiene que estar dispuesto a ir. Nosotros somos una iglesia que enviamos, en ese sentido que oramos y lo sostenemos, pero si estamos enviando, tenemos que estar dispuestos a ir nosotros también. Y este año 2019 me gustaría que se pueda ir. Tengo el pendiente con algunos países que han pedido que se les lleve más enseñanza, cómo trabajar, cómo hacer discípulos. Italia siempre me conmueve, el hermano Lombardi, que Clemente Lombardi, que hace años me dijo, y nosotros estábamos comenzando la construcción, dije: va a estar difícil ir a Italia, eso es caro. Y ir a enseñarles el trabajo en los grupos familiares, cómo se discipula, cómo se hace este trabajo, y ellos hambrientos, y nunca se fue. Ahorita este año, primero Dios, para el mes de septiembre, me han invitado del Comité Internacional de Misiones para ir a la India y Pakistán. Y Pakistán es el enfoque más grande que tenemos, porque Pakistán son los que ayudan con Afganistán. Hay guerra ahorita entre esos países. Y no sabemos ahorita nada de nuestras iglesias que tenemos en Afganistán, porque está la comunicación cortada. Y me pidieron que les acompañara. Para mí es un privilegio, ¿verdad?, poder ir allá. Entonces el que envía tiene que estar dispuesto a ir. Y me gustaría que nuestros jóvenes se pudieran involucrar y que también pudieran ir. Para ir a estos países se necesita hablar inglés. La India, Pakistán, el inglés es uno de los idiomas que se puede usar para comunicarse, no solamente en estos países, en muchos países. Nuestros jóvenes saben bien inglés, y por eso me gustaría que los jóvenes puedan involucrarse. La salvación llega por medio de la palabra del Señor. En ese mismo Romanos capítulo 10, que les dije del versículo 13 en adelante, cómo van a invocar el nombre del Señor,
si no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Continúa el apóstol Pablo explicando esto y nos dice ahí en Romanos el versículo 17, otro versículo bien conocido por nosotros. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La salvación va a llegar a la humanidad por predicar la palabra del Señor. Y tenemos que llevarla al mundo entero. Gloria a Dios por lo que se hace en Bakersfield. Y hemos saturado Bakersfield con la palabra del Señor. Pero hay países no alcanzados y queremos también que ellos escuchen la palabra del Señor. Vayamos al versículo 62. Nos vamos a saltar acá la sección de Saín y vamos a ir a Chet y ahí vamos a ver el versículo 62. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. A la medianoche me levanto ¿para qué? Para alabarte. ¿Por qué? Por tus justos juicios. Aquí la palabra justo juicio se refiere a la palabra del Señor. Entonces el salmista dice: a la medianoche yo me levanto para alabarte, para darte gracias por tu palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso alguna vez? Y quizás sí lo hemos hecho, ¿verdad? Por ahí nos despertamos y meditamos: y Señor, gracias por tu palabra, y le alabamos. En las vigilias a la medianoche estamos por acá y estamos alabando al Señor, le damos gracias a Dios por su palabra. Pero yo me gustaría que hoy tengamos conciencia, ya que estamos leyendo la Biblia de Génesis a Apocalipsis, que tengamos conciencia de alabar a Dios por su palabra. ¿Y alabarlo a qué horas? En la medianoche. Yo pensaba, este salmista, seguramente de estas culturas bíblicas, se acostaban quizás a las 8 de la noche, ¿verdad? A las 8 por ahí, o cuando va cayendo el sol, 7:30, 8, ya no hay nada más que hacer, no hay televisor, no hay Facebook, no hay nada de eso, así es que se duermen tipo 8, pero a la medianoche ya durmió casi 4 horas y se levanta a alabar al Señor, no sé cuánto tiempo, media hora, 1 hora, y después se vuelve a dormir y se levantan, ellos ahí se levantábamos como tipo 4 de la mañana, ¿verdad? 4 o 5 de la mañana, antes de que salga el sol, para ya comenzar a trabajar. Y él a la medianoche se levantaba para alabarte por tus juicios, oh Dios, tus justos juicios. Mire en la sección de Tet, ahí hay otro versículo que quiero que meditemos. Antes que fuera yo humillado, el versículo 67, en la sección de Tet, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Este es un versículo bien interesante. Antes que yo fuese humillado, andaba descarriado, mas ahora guardo tu palabra. En la versión de inglés y en otras versiones, aquí en vez de usar la palabra humillado, es afligido. Antes que yo fuera afligido, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Entonces entendemos acá de que este salmista fue humillado para que dejara el mal camino. Andaba descarriado, pero Dios lo humilló. Andaba descarriado, pero Dios lo afligió. Y cuando él fue afligido, entonces ahora él dejó de estar descarriado y vino a la palabra del Señor. Bien interesante esto. Yo quiero llevarlos a Santiago capítulo 5 y versículo 13. Santiago 5:13. Hasta el 15. Mire lo que dice Santiago 5:13, James chapter 5 verse 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados.
Entonces en el versículo 13 dice, si estás afligido, ¿qué debes de hacer? Orar, haga oración. Y en el versículo 14 dice, si estás enfermo, si alguno enfermo entre vosotros, ¿qué debe de hacer? Llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Y si hubiese cometido pecado, le va a ser perdonado su pecado y el Señor lo va a sanar. Pero bien interesante, porque si está afligido, no dice que llame a los ancianos, que llame a alguien para que ore por usted. No, si está afligido, ore al Señor. Usted y Dios. ¿Por qué? Porque esta aflicción es Dios el que la ha puesto. El salmista dice, hasta que no fui afligido, yo andaba descarriado. Entonces muchas veces el Señor aflige nuestra alma, aflige nuestras vidas para que nosotros nos acerquemos a Él. Y no hay manera en que usted llame a los ancianos, llame a los diáconos, llame al pastor, llame a medio mundo, no va a recibir la solución a su problema, a su aflicción, hasta que usted y Dios hable con Dios, conéctese con Dios, pregúntele, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué está pasando? Entonces dice, el que está afligido, ore al Señor, trate con Dios. Dios quiere tratar con usted. Ayude usted y Dios solito. Nadie le puede ayudar. Usted y Dios en oración. Padre, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy afligido? ¿Por qué esta aflicción? ¿Por qué esta situación que estoy viviendo? Porque la aflicción, déjeme decirle, que viene de parte de Dios. Y esta aflicción viene para acercarlo más a Dios, para que usted se pueda acercar más a Dios. Y qué duro es ser afligido por Dios. Es algo duro. A mí no me gusta ser afligido por Dios, pero he tenido que ser afligido varias veces. Y en esa aflicción he tenido que buscar a Dios, porque en esa aflicción no se le da sentido a la vida. Todo es tristeza, todo es vanidad, todo es algo triste cuando uno está en ese tiempo. Y la única solución es Dios, la única vida, el único refrigerio, la única agua que uno puede tomar en ese momento de angustia es Dios mismo. Y entonces uno tiene que humillarse ante Dios, uno tiene que buscar a Dios para que Dios le quite esa aflicción. Dios, a través de estas aflicciones, nos acerca a Él. Qué hermoso esto. Así es que dice aquí el salmista en este versículo, dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Pero le doy gracias a Dios, porque ahora me acerqué a la palabra del Señor. Estaba afligido, estaba descarriado, no quería saber nada de Dios, pero gracias por haberme afligido, porque ahora ya no estoy descarriado y ahora, gracias a eso, guardo tu palabra. Tu palabra me vivifica, tu palabra me enseña, tu palabra me guía. Gloria al Señor por esto. Qué hermoso esto, que hay veces que tenemos que pasar por aflicciones, por situaciones difíciles. Sí estamos ahí el uno para el otro para orar, pero hay momentos en que solamente usted y Dios, porque Dios tiene un trato personal con usted, y aunque usted le pida petición a medio mundo, no va a suceder nada hasta que usted doble sus rodillas y hasta que usted busque a Dios personalmente. Entonces Dios lo va a sacar de esa aflicción y lo va a poner por el camino correcto. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Jesús. Nos saltamos la letra Yod, la Med, y vámonos a Mem en el versículo 97. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo yo tu ley. Así dijo el salmista, cuánto yo amo tu ley. Nosotros amamos así la palabra del Señor. Sabe de que tenemos que amar la palabra del Señor de todo corazón, no a medias. Porque cuando lo hacemos a medias, no hay resultado en nuestras vidas. Comenzamos por ahí a leer la Biblia y ya estamos entrando al tercer mes y algunos ya tiraron la toalla. No entraron de todo corazón, no entraron con un amor a la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Qué pasó? Comenzando el año dijo, hoy voy a leer más la Biblia. Aparte de que voy a rebajar este año, voy a rebajar unas cuantas libras y eso que es el común, pero voy a leer más la Biblia, voy a orar más. ¿Y qué pasó?
Hay que entrar con todo el corazón, hay que amar la palabra del Señor, hay que amar la palabra del Señor. Todo el día es ella mi meditación. Y sabe que yo creo que varios acá experimentan eso, de que todo el día andan hablando con Dios, ¿verdad? Alguna cosa y piensan en Dios, hablan con Dios, están trabajando, mientras van manejando, algún cántico en la radio, alguna palabra que oye mientras está trabajando. Le gusta escuchar mensajes, ya sea en la radio o en algún sitio web o algo que usted tiene que lo alimenta. Todo el día. Qué hermoso eso. Todo el día. Yo amo tu ley y todo el día medito en ella. Eso nos va a alejar del pecado y de la muerte. Y eso nos va a dar vida. Eso nos va a mantener en el camino de salvación. Vayamos a la siguiente letra hebrea, que es Nun. Y en Nun se encuentra uno de nuestros bien conocidos textos del Salmo 119, que es el Salmo 105. ¿Quién se lo sabe de memoria? El Salmo 105. A ver cómo va. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es uno cortito y uno fácil de memorizar, y me dio risa porque cuando éramos niños y teníamos los debates de textos, ese era uno de los favoritos para aprenderse. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Está cortito y fácil de aprender. Y el que es el más fácil de todos, ¿cuál es? Jesús lloró. Juan 11:35. No matarás. Éxodo, se me fue la cita. Son cortitos, ¿verdad? Pero este Salmo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor es lámpara, es luz, nos da lumbrera a nuestro camino. Esto es hermoso porque la palabra del Señor nos puede dar claridad, nos puede dar dirección. En un mundo lleno de tinieblas necesitamos la dirección de Dios, necesitamos la palabra del Señor. Fíjense que no está diciendo, y siempre me gusta hacer hincapié en esto, no está diciendo que la palabra del Señor es un sol, el sol que alumbra completamente, ¿verdad? Y si fuera de noche, cuando el sol no está afuera, si fuera de noche tampoco dice que son los reflectores del estadio, ¿verdad? Que es un reflector enorme. No, lámpara. La lámpara es algo pequeño. Nosotros tenemos lámpara de mano y nomás alumbra cierta sección y todo lo demás queda oscuro. Pero solamente alumbra ¿qué? El camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todo lo demás queda oscuro. Todo lo demás queda bien oscuro. Pero es la luz suficiente que Dios nos ha dado para que no tropecemos, para que vayamos por el camino correcto. Y es cierto que no vamos a encontrar la aclaración de todos los misterios de la vida. Es cierto que la Biblia no nos va a dar todos esos misterios de la vida. ¿Cómo es que los científicos todavía se preguntan? Ellos según ya llegaron a la conclusión de que venimos de una evolución. Cómo vinieron evolucionando los animales según ellos. Pero siempre queda la pregunta, bueno, ¿y la primera célula esa de dónde vino? Y siempre van a lo mismo, que no saben. Y ellos tienen una idea, según ellos, de cómo evolucionó el ser humano, de todos estos animales hasta llegar a lo que somos nosotros. Pero hay unos grandes huecos en la teoría de la evolución enorme, que no da la respuesta. La Biblia nos dice que Dios, en el principio, así comienza la Biblia, y me gusta como dice en inglés, in the beginning God created the heavens and the earth. En inglés es en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En nuestra Reina Valera dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios, pero en inglés dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios, y Dios es el que ha dado la vida. Y aunque nosotros quisiéramos entender todos los detalles de eso, cómo es que la tierra Dios la creó, y en el versículo 2 la tierra estaba desordenada y vacía, y después Dios viene y la pone en orden porque estaba desordenada y vacía. Entonces uno quiere saber más detalles, pero es una lámpara. Dice la Biblia que cuando estemos con Él, cuando Él regrese y nos dé un cuerpo glorificado, entonces vamos a conocer bien.
Hoy apenas alcanzamos a entender ciertas cosas. Dice el apóstol Pablo, es como que si miramos en un espejo, nada más, no está claro, pero algo podemos ver. Pero cuando venga lo que es perfecto, cuando tengamos cuerpo glorificado, entonces sí, vamos a conocer bien todo. Pero por ahora tenemos luz suficiente para no perdernos. El mundo, los inteligentes supuestamente, los sabios del mundo dicen, Dios no existe. Y como Dios no existe, tenemos que explicar cómo es que está el planeta Tierra. Y como Dios no existe lo sobrenatural. Entonces, ¿cómo explicar el planeta Tierra nomás usando lo natural? ¿Y qué es lo natural? La materia. La materia es lo natural. ¿Y la materia qué es? La materia es lo sólido, ¿verdad? El planeta sólido, todas las cosas sólidas. El líquido, el agua, todo el líquido. Y el gas, el oxígeno que respiramos. Esa es la materia, eso es lo natural. No hay nada sobrenatural. Entonces, ¿cómo explicamos tomando nada más la materia, sólido, líquido y gas, para explicar cómo estamos acá? ¿Verdad? Y el hombre se vuelve loco con diferentes teorías, y han habido teorías muchas para explicar todo fuera de Dios. Y no logran dar una explicación fuera de Dios. Sabe que este libro o esta guía acá es sólida, ¿verdad? Ahí está hojas que vinieron de árboles, tinta, de diferentes cosas, y es materia. Pero si empiezo a leer, lo que leo ahí no es material, es inteligencia, y hay una comunicación allí, y eso no es materia. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Porque yo puedo leer esto y yo puedo entender lo que está diciendo ahí. Entonces, la única manera de explicar todo esto es que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Que hay un Dios que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Gloria a Jesús. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En la universidad les van a decir de todos, jóvenes, adultos, nos han dicho de todo, pero agarrémonos de la palabra del Señor. Somos sabios si nos tomamos de la palabra del Señor. La palabra del Señor es tan poderosa que la han tratado de destruir, tanta gente que la ha tratado de destruir, y lo que ha pasado es que ellos han muerto y ellos han quedado al olvido, y la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso alabamos la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Las religiones falsas, los mitos falsos, los aztecas, los mayas, los incas, los chinos, los griegos, los de Canaán, decían los egipcios, el sol es Dios. Y la Biblia nunca nos dijo que el sol era Dios. La Biblia nos dijo, el sol es creado por Dios y el sol no es Dios. Y ustedes no pueden adorar el sol, ni la luna, ni las estrellas, porque eso no es Dios. Y todas las religiones, oh no, el sol es Dios, la luna es Dios. Viene la ciencia, crece, se multiplica y nos dice el sol no es Dios. El sol es una estrella, es la más cerca al planeta. Eso no es Dios, eso es parte del universo. La Biblia nunca dijo que el sol era Dios. Las religiones dijeron que era Dios, pero la Biblia nunca dijo que era Dios. Entonces, cuando la ciencia viene y destruye todas las religiones, a la Biblia no la pueden destruir, porque la Biblia nunca dijo que esas cosas eran Dios. La Biblia habla de un Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabe que la Biblia dice que el planeta es como un círculo? Y por ahí antes pensaban que era flat, que era plano. Y la Biblia nos enseñaba que el planeta es como un círculo. Y después descubren que el planeta es redondo. Cuando la ciencia descubrió eso, no pudo destruir la palabra de Dios. No la puede destruir. Cuando Albert Einstein descubre, según sus experimentos y su matemática, descubre que nos estamos expandiendo, y entonces que si nos estamos expandiendo, entonces quiere decir que antes estábamos todos juntitos, y por eso es que en el pasado de millones y millones de años atrás tuvo que haber una gran explosión, the Big Bang, boom, y todo se está expandiendo, ¿Sabe qué dice Isaías? Que Dios está extendiendo los cielos, las estrellas, como una cortina, se está expandiendo. Cuando Einstein descubrió que se está expandiendo todo, y de ahí viene la teoría de the Big Bang,
Ya la Biblia había dicho, se está expandiendo todo y se está jalando como una cortina. Imagínense usted. Así que la ciencia descubre esto y no puede destruir al Dios de la Biblia, porque la Biblia dice eso. Cuando descubren el ADN, hace poco el ADN, el DNA, tampoco eso desacredita a la Biblia, porque dice el salmista en el Salmo 139, antes que yo fuera concebido, todo estaba escrito en tu libro. Y lo que se escribió en tu libro, después todo fue formado. Eso es el ADN. Y nos dice la Biblia que Dios con su palabra hizo todas las cosas y dijo Dios sea la luz y fue la luz. El ADN es un lenguaje, es una palabra, son palabras que ha creado todo. El ADN es increíble, es un lenguaje, el DNA. ¿Cómo iba a pensar alguien eso hace miles de años? Pero la palabra del Señor ya nos lo había dicho. Todo fue creado por una palabra, por la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. El ADN. Así es que, amados jóvenes, amados hermanos, que no nos engañen allá afuera, la palabra del Señor permanece para siempre. Dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, porque es más firme que los cielos y la tierra. Gloria a Jesús. Bendita sea la palabra de Dios. Dios bendiga este Salmo 119 en la vida de todos nosotros. No le tengamos miedo. Yo ahora que tengo un bebé que estoy criando, no quiero que él piense del Salmo 119 como yo pensaba, que me daba, solo de pensarlo me da dolor de cabeza. El Salmo 119, no, el Salmo 119 es un salmo bien hermoso, muy poderoso, y quiero buscar la manera de que él lo vea fácil, que no se le haga como a mí, que es el que menos me gustaba más el 117 porque él es más chiquito, ¿verdad? No, y yo quiero que nuestros niños de nuestra iglesia que amen el Salmo 119, es un salmo hermoso, y que ustedes que quizás como yo no les gustaba porque es demasiado largo, que ustedes también puedan amarlo, que podamos amar este Salmo 119 que exalta y alaba la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por tu palabra. En ella hay vida y hay salvación para nosotros, y hay dirección y hay guianza, hay consejos. Señor, que tu palabra haga efecto en el corazón y en la mente de cada uno de los oyentes. Yo quiero hacer una invitación, así mediten lo que hemos hablado, y así sentado como está, yo quiero hacerle una invitación si hay alguien en nuestros medios que quisiera aceptar a Cristo Jesús, el verbo que habitó entre nosotros, que se hizo carne, porque el verbo era Dios, el verbo es Dios, y ese verbo se hizo hombre, Cristo Jesús, para darnos salvación y vida eterna. En esta mañana le he dicho cómo la palabra del Señor guía la salvación, y yo no quisiera dejar esta oportunidad sin ofrecerle a usted la oportunidad para ser salvo. Que usted tenga la oportunidad de decir: yo quiero la salvación. En Romanos leíamos ahí que cómo van a ser salvos si no invocan el nombre del Señor. En esta mañana se le ha predicado para que usted tenga fe, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y la salvación está bien cerca de usted, en su corazón y en su boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Hay alguien acá que ha creído y que quiere confesarlo y quiere asegurarse que su nombre esté escrito en el libro de la vida? Hoy es el día de salvación. Jesús le ama, Dios le ama. ¿Hay alguien? Levante su mano. Desde aquí va a ver su mano levantada. Si usted quiere aceptar a Jesús como su Dios y su Salvador y asegurarse de su salvación, desde aquí veo su mano levantada y vamos a orar por usted. Si hay alguien que se quiera reconciliar, antes caminó con el Señor y se ha apartado y hoy quisiera reconciliarse, hoy es el día para reconciliarse, asegurarse de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. En Apocalipsis hay una estrofa bien triste que dice: y los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. ¿Estará su nombre en el libro de la vida? Bien fácil: creer a Cristo Jesús y confesarlo. ¿Quiere asegurarse que su nombre sea escrito en ese libro el día de hoy? Levante su mano y vamos a orar por usted. Dios bendiga a Jesús. Veo ahí su mano levantada. Él quiere entregar su vida a Jesús. Qué bueno que su nombre sea escrito en el libro de la vida en esta mañana. ¿Alguien más que quiere que su nombre sea escrito y que usted sea salvo? Hoy es el día de salvación. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Dios bendiga a este joven esposo
esposo, padre de familia que está pasando aquí a este altar, muy valiente para entregar su vida a Jesús, él le va a guiar en una oración. Y yo voy a abrir el altar para pedirle que si usted quiere pasar acá en esta mañana y alabar a Dios por su palabra, pase. Si usted quiere pasar y dice: Señor, yo quiero los consejos de tu palabra. Yo quiero que tú me enseñes, abras mis ojos para entender las maravillas de tu ley. Y yo quiero leer la palabra más constantemente y quiero vivir de acuerdo a tu palabra. El altar está abierto. Si usted está enfermo, el Señor quiere sanarle. El Señor quiere hacer un milagro en su vida. Vamos a orar también por sanidad. Si usted está pasando algún problema, alguna dificultad, cualquiera que sea, problema en la casa, en el hogar, problema financiero, sea como sea, el Señor está acá. Vamos a orar. Vamos a abrir este altar para orar. Gracias, Señor. Le pido a los pastores de zona, a los supervisores, los diáconos, que me ayuden a orar por el pueblo. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Alabamos tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu poder. Gracias por la salvación y gracias por la vida. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido nosotros curados, hemos sido sanados. Señor, nuestros pecados son perdonados y nuestros cuerpos reciben sanidad. Señor, nuestras situaciones familiares, nuestras relaciones son sanadas y restauradas. Nuestras finanzas, nuestros trabajos, nuestros negocios son prosperados y bendecidos, Padre, en el nombre de Jesús.